¿Recuerdan ustedes? Verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, dijo el Señor Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Y ustedes y yo estamos celebrando eso en este mes, proclamando libertad ustedes y yo. El mensaje de hoy, si debe tener un nombre, es este: libres para triunfar por medio del perdón. Libres para triunfar por medio del perdón. Si usted es una persona que perdona, no tiene a nadie a quien deba perdonar ahora, ha perdonado a todos en su vida, una de dos: o no sabe exactamente qué es el perdón, o de veras vive elevado del suelo unos 20 centímetros. Pero quiero decirle que hay algunas cosas que señalan nuestra vida que no hemos perdonado. Por ejemplo, la envidia es una falta de perdón. La envidia, que es una especie de excesiva admiración por alguien, ¿no? Pero la envidia es una falta de perdón. Cuando nos molesta que alguien tiene algo, cuando nos cae gordo alguien porque tiene algo, es una falta de perdón. No podemos perdonar que alguien sea más feliz que nosotros o algo así, o que tenga más que nosotros. Así que creo que ustedes y yo debemos abordar esto: libres para triunfar por medio del perdón. Déjenme introducirme de la siguiente manera. En una novela histórica, y con eso quiere decir que es una novela que se usan nombres diferentes, pero que los eventos que suceden son reales. En una novela histórica de Ernest Gordon, que se llama Milagro en el río Kuwai, él nos narra lo siguiente: cuando la Segunda Guerra Mundial, los soldados escoceses que habían sido apresados por los captores japoneses trabajaban en las vías del ferrocarril en la selva. Recibían maltratos captores, poca comida, y bajo esas condiciones estos soldados escoceses entre ellos se robaban. No había mucha comida, pero la poca que había se la robaban. Se robaban pues colchas, cobijas, ropa. Se robaban cosas entre ellos, se odiaban, había entre ellos división y maldad. Imagínense, no tenía nada y había rateros entre ellos, pues cómo va a estar la cosa. Pero vivían bastante mal. Pero hubo un incidente que cambió para siempre la vida de esos escoceses capturados. Un día el sargento japonés los formó a todos y dijo: se perdió una pala. Hicimos conteo de los instrumentos de trabajo que ustedes utilizan y falta una pala. Alguien de ustedes tiene una pala por ahí escondida, se quiere escapar o alguna cosa así. Así es que si no confiesa y da un paso al frente, el que tomó esa pala sacó su pistola y dijo: mataré uno a uno cada uno de ustedes, al que se me ocurra. Voy a ir matándolo uno a uno hasta acabar con todos. Si no confiesa el que se robó la pala. Después de unos instantes, nadie hacía nada, insistió: voy a comenzar a matarlos uno a uno. Se acercó a un hombre, le puso la pistola en la cabeza, y entonces entre el pelotón de presos, soldados de guerra, uno de ellos dio un paso al frente. El sargento guardó su pistola y tomó una pala y a golpes asesinó al confesor, al que había dado un paso al frente. Esa noche, cuando contaron las herramientas, descubrieron que se habían equivocado, no faltaba ninguna pala. Nadie se había robado nada. Pero ese incidente, el saber que uno de los presos estuvo dispuesto a dar su vida por los demás, digo: ¿usted va a matar a todos? Y pues yo voy a decir que yo fui para que ya no mate a nadie más que a mí. El que alguien hubiera hecho eso, entregado su vida para que no estén a todos los demás, cambió la actitud de los escoceses. Comenzaron a procurarse los unos a los otros, comenzaron a compartirse cosas, comenzaron a tratar mejor a los más debilitados por el hambre y las enfermedades. Y comenzó la comunidad de presos a ser diferente, transformó sus vidas. De repente los aliados, ustedes saben cómo terminó esa guerra, los aliados del mundo ganaron y sometieron a los japoneses. Y entraron entonces los aliados a ese centro de esa cárcel, ese centro de concentración de presos. Entraron, liberaron a los soldados escoceses. Ustedes saben, estaban hechos así huesos, ¿no? Y formaron a todos los japoneses, sus captores, sus torturadores, y les daban libertad a los escoceses. Hagan lo que quieran. ¿Quieren golpearlos? Golpéenlos. ¿Quieren escupirlos? Escúpanlos. Díganles, maldíganlos, digan lo que quieran. Y cosa curiosa, los escoceses pasaban por ahí y les decían: los perdonamos. Los perdonamos. Uno de ellos incluso dijo: no más odio, no más matanza. Lo que necesitamos ahora es perdón. No necesito decir más. Estoy seguro que usted y yo sabemos que el perdón es algo que trae bendiciones personales y comunitarias. Lo sabemos. No hace falta que un pastor predicador argumente mucho para convencerlos de que el perdón es bueno. El problema no es que sepamos, el problema es que lo hagamos. El perdón trae bendiciones personales, pero es impopular en ocasiones. El perdón en ocasiones es impopular. Se nos dificulta perdonar, por ejemplo, a un árbitro que se equivoca. No era penal.
Se nos dificulta perdonarlo. Se nos dificulta perdonar a un equipo de tramposos que prefiere ganar con mañas que con honor. Se nos dificulta perdonar a quien nos ha hecho daño y sobre todo se nos dificulta perdonar a quienes son mejores que nosotros, a quienes les va mejor. Algunas mujeres dicen una expresión muy interesante en el argot así femenino que posiblemente no sea verdad del todo, pero a veces tal vez sí. Por ejemplo, ven a una mujer con un corte de cabello bien lindo, se ve guapísima y ¿qué dicen? Te ves preciosa, te odio. ¿No es cierto? ¿Ha oído esa frase? O a lo mejor la ha pronunciado, te ves preciosa, te odio. O cuando ven a una mujer delgada con las botas que ellas quisieran tener, que dicen, qué belleza, te odio, maldita. Algunos hasta dicen esa palabra. A su amiga, a su mejor, te lo digo yo que soy tu mejor amiga, le dice, ¿no? Sé que se trata de una expresión y no de odio verdadero, la mayoría de las veces. Pero aún como expresión nos enseña algo respecto a nuestra naturaleza humana. Consideramos una ofensa que alguien triunfe o alcance cosas, especialmente si nosotros no tenemos tal bendición. Ay, sí, un compañero de la escuela, ay, sí, ese en la escuela no servía para nada, era un inútil en la escuela. Ay, sí, y ahora ahí está bien millonariote y todo. O sea, porque lo bendijo Dios, porque se sobrepuso a circunstancias y nos cae gordo, nos ofende, como si nos hiciera algo malo. Podemos incluso hablar mal de algo así, como una epidemia de no perdón que aqueja a la humanidad. Hay una epidemia de no perdón que aqueja a la humanidad. En la Biblia encontramos dos personajes que interactuaron entre ellos y que si analizamos sus diferencias, su diferencia básica es que uno no podía perdonar y el otro podía perdonar. Vamos a estudiar eso, pero antes déjenme decirles, la Biblia dice así, lean conmigo, en Cristo, sigan leyendo conmigo lo que dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Esto habla del más maravilloso bien, la más maravillosa gracia de Dios para nosotros, nos perdonó. Este es asunto de Él con nosotros. Pero la Biblia también habla del perdón entre nosotros, perdón con los semejantes. Dice así Marcos 11, y cuando estéis orando, perdonad. Sigan leyendo conmigo. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, lean conmigo, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y cuando se trata de las relaciones muy cercanas, como de una comunidad, por ejemplo, como nosotros una iglesia, el apóstol Pablo también tiene mensaje para nosotros en Efesios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Oiga, está claro, el perdón es una bendición. Ante esta realidad, les propongo entonces analizar estos dos personajes que interactuaron entre ellos y que básicamente se diferencian en que uno podía perdonar y el otro no podía perdonar. Saúl no podía perdonar, David fue un gran perdonador. Analicemos, número uno, primera parte, analicemos la tragedia de no perdonar. Vamos a ver las bendiciones del perdón. Entonces analicemos las maldiciones del no perdón, ¿no? Algo así, o las cosas malas del no perdón. Miren, la falta de perdón tergiversa nuestra visión, nos hace ver mal las cosas. Les leo un texto para probar eso. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esto es después de la muerte de Goliat por causa de David, aquella buena onda. ¿Se acuerdan ustedes? Y regresan de la batalla y en la radio, en las 10 canciones, las 40 principales, o ¿cómo se llama eso? Sí, se hace así, en las 10 canciones más populares, la principal era esa que decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Yo no sé si era rap o era pop o era qué era, pero cantaban las mujeres y Saúl se enojó. Oiga, hermano, David era un excelente joven, lleno de talentos, lleno de lealtad y de respeto a su rey. En varias ocasiones lo pudo matar, cuando después Saúl lo perseguía y David lo perdonó.
Pero Saúl lo miraba como enemigo, como una amenaza, y la razón era muy sencilla: no podía perdonarle que fuera mejor que él. Lo veía de una manera equivocada. No era su enemigo, no era su enemigo, era su súbdito. Toda la vida le llamó mi señor rey. Es más, cuando vino un soldado y le dijo a David así muy orgulloso, que era mentira, pero le dijo: yo maté a Saúl. ¿Sabe qué hizo David? Dijo que lo maten, porque si es capaz de matar a un rey, cualquier día me mata a mí también. Perdonó a Saúl en varias ocasiones, pero Saúl, por su falta de perdón, distorsionó su mirada y lo veía como lo que no era. La falta del perdón corrompe la moral. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaría a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Esto está en 1 Samuel 18, 10 al 11. Oiga, lo quiso clavar, lo quería como cuadro en su pared. En varias ocasiones. David era muy ágil, seguramente un chamaco, 17 años, 18, y esquivó la lanza. Saúl no era tan malo. Saúl había sido un joven sencillo, lleno de fe. Andaba buscando las mulas de su padre, ¿recuerda eso? Lo he leído, cómo llegó a ser rey. Y Samuel fue impelido por Dios, fue influenciado por el Espíritu Santo para saber que era el nuevo rey, y fue y lo buscó y lo ungió. Y Saúl tuvo una experiencia espiritual, profetizó, danzó. De hecho, venía una compañía de músicos profetas, y David se les unió y se hizo un dicho: Saúl con los profetas. El tipo era bueno, era guapo, por cierto, dice la Escritura. Y su primer ejercicio de rey le fue bien, hizo cosas buenas. ¿Y qué le pasó aquí? ¿Por qué se distorsiona su moral? ¿Qué le pasa? Había sido una buena persona. Dios lo había escogido dentro de la multitud, de la tribu más pequeña, Benjamín, para hacerlo rey. Sin embargo, ahora le vemos queriendo asesinar al joven que lo sacó del problema más grande de su vida. Porque lo sacó del problema más grande de su vida, ¿no es cierto? Medía como 3 metros. Se llamaba Goliat y olía a rayos. Eso no dice la Biblia, pero yo siempre me lo imagino así. ¿Qué pudo cambiar tan drásticamente la ética y la moral de este rey? Su falta de perdón. La falta de perdón distorsiona nuestra visión de las cosas. La falta de perdón corrompe nuestra moral. La falta de perdón nos llena de temor. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, y viéndolo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. El pasaje comienza diciéndonos que Saúl temía a David, y culmina diciéndonos que Saúl temía a David. Oiga, le tenía miedo. Hay quienes no pueden perdonar a aquellos a los que Dios bendice mucho. Envidia, celos, complejos de inferioridad, fracasos son las definiciones perfectas para alguien así. Y les pasa lo mismo que a los animales salvajes: atacan por temor. Usted sabe, ¿no? La mayoría de los animales salvajes no atacan porque sí, atacan por las víboras. No andan buscando humanos para morderlos. ¿Dónde habrá un humano para picarle y matarlo? No, lo hacen en defensa propia. Cuando usted y yo nos metemos en su territorio, nos atacan porque nos tienen miedo, nos tienen pavor. Nos ven grandotes, se imaginan que somos muy listos. Se le cayó algo ahí, hermano, se anda buscándolo. Nos atacan por temor. Cuando una persona tiene este tipo de falta de perdón y esta envidia, tiene temor de la otra persona. Porque temía que lo sustituyera, lo cual ya había pasado en el corazón de Dios. Ya era cuestión nomás que saliera en el diario oficial, pero ya no era rey, y David ya era el nuevo rey. Solo era cuestión de que se hiciera oficial. La falta de perdón distorsiona nuestra vista, la falta de perdón corrompe nuestra moral, y la falta de perdón nos llena de temor, y la falta de perdón trae consecuencias sociales nefastas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Les cuento, es un pasaje extraño, pero les cuento porque creo que explicarlo es más fácil que leer el pasaje completo, por lo menos ahora, aunque en el boletín usted lo tiene. Cuando los hebreos llegaron a la tierra prometida, había otros pueblos ahí, y la orden era que los expulsaran para que no se contaminaran con ellos. Pero hubo unos muy listos que se llaman los Gabaonitas. Los de Gabaón, pues, los Gabaonitas, fueron muy listos, se vistieron de harapos, metieron en sus alforjas pan mohoso, y le dijeron a los hebreos: somos como ustedes, nómadas, venimos de lejos también, déjenos convivir con ustedes. Se les ablandó el corazón y dijeron: va, que va, e hicieron un pacto con ellos, firmaron un tratado de paz con ellos.
Y convivieron todo el tiempo y decidieron: ustedes no los destruiremos. Pero cuando Saúl llegó a ser rey, a Saúl le caían muy gordos los gabaonitas. Y quiso hacer un muro entre ellos, que ellos lo pagaran. Ah, no, eso es de otra historia, pero se parece. Los odiaba. Y buscó exterminarlos y matarlos, cuando la orden de Dios ya no era así para con ellos. Y los gabaonitas pues se pusieron muy tristes, porque los fue haciendo pequeños y pequeños y cada vez más pequeños. Y cuando ya muere Saúl y todo eso, David le dice a los gabaonitas: oigan, tenemos un problema aquí. Siento que algo nos está pasando, y a lo mejor es por causa de nosotros con ustedes, o que nuestro pacto de paz que violamos por causa de Saúl. Y dijeron los gabaonitas: sí, ese es el asunto, y nosotros necesitamos satisfacción. Y pidieron 7 hombres descendientes de Saúl para que los ahorcaran. Ay, disculpen ustedes, no hay que andar ahorcando gente y esas cosas, pero eso fue lo que ellos pidieron. Y David, dice el texto al final, dice: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Es decir, David no entregó a Mefiboset, descendiente de Saúl, uno de los que los gabonitas pedían. No lo hizo, pero está clarísimo en el texto que hubo problemas sociales por causa de la falta de perdón. O sea, la falta de perdón puede hacer guerras. La falta de perdón puede hacer una 4ª guerra mundial, como todas las anteriores guerras han sido también por causa de eso, por falta de perdón. La falta de perdón es un mal que puede influir a la comunidad donde vivimos, y si se lo permitimos puede influir más allá de nuestra muerte. En este caso, más allá de la muerte de Saúl, seguía influyendo para mal su falta de perdón. Trajo maldición al pueblo a esa falta de perdón. La falta de perdón puede contaminar a una comunidad entera. Miren, les voy a hablar como dicen los chavos, la neta de la neta. Yo siempre enseño que aquí las personas que vienen a nuestra iglesia, número 1, vienen porque usted les habla del sermón, del predicador. Sería bueno que les hablara de Cristo, pero también cuando les invita a la iglesia, le dicen: no, es que el pastor que predica, que no sé qué. La persona viene, no me conoce ni nada. Viene una segunda vez si le gustó el sermón. A lo mejor predico para el monte, yo no sirvo para nada. Pues que va a regresar, ni yo regresaba. Con un sermón así ni yo regresaba. Pero a lo mejor regresa, pero se queda porque la congregación la absorbe con amor y ternura. Vienen por lo que le dicen del predicador, regresa por lo que el sermón le bendijo, pero se queda porque la comunidad le atrae. Igual al revés. Una persona puede irse de la iglesia porque yo la riego y soy bien pésimo predicador, pero también puede irse porque usted le cuenta chismes, le envenena y le dice cosas. ¿Sí estoy hablando claro? La falta de perdón trae consecuencias sociales, incluso maldice comunidades enteras. Además, por último, en esta parte de las cosas desagradables, de las cosas no lindas de la falta del perdón, la falta del perdón hace daño principalmente a quien no perdona. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Hermanos, hay que decirlo, el hecho de que Saúl no perdonara a David no le hizo ningún daño a David. En cambio, destruyó a Saúl. O sea, David feliz de la vida, entraba y salía y tenía éxito en todo lo que hacía. Y Saúl con úlceras, gastritis y una piedra en algún lado donde se hacen las piedras. No soy médico, pero se hacen piedras, ¿no? En el cuerpo, hermanos doctores, ¿sí? ¿En dónde? ¿En el hígado, en la vesícula o en qué, doctora? ¿La vesícula? Traía toda para construir los muros de Jerusalén de piedras. Es triste decirlo, pero es verdad que quien no perdona se está suicidando espiritualmente y no le hace ningún daño a quien no quiere perdonar. David seguía adelante. Ahora, usted dice: no, cuando no te perdonan y hablan mal de ti, sí puede ser, pero déjame una cosa. Cuando una persona se la pasa hablando mal de ti, queda mal su reputación de él, de ella. Porque ten por seguro, cuando alguien viene a hablarte a ti mal de mí, ten por seguro que a mí me habla mal de ti. Entonces yo ya me sé esa dinámica. Por eso cuando alguien me habla mal de ti, no le hago mucho caso, o nada de caso. Porque es una persona boquifloja, se dice así. Sí, se dice así, boquifloja, que se le suelta la lengua y él le echa a andar y no hay quien la pare. La falta de perdón hace daño principalmente a quien no perdona. Ya los convencí de que no perdonar está bien gacho, hermanos.
¿Ya los convencí? ¿Ya puede acabar aquí el sermón? No, porque ahora, ante esta realidad, déjenme decirles y convencerles de lo bendito que es perdonar. Número 1, perdona y libera tu potencial. Perdonemos y liberemos nuestro potencial. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Este era neocarismático, yo creo. Le estaba diciendo a David: Dios te dio palabra, Dios me dio palabra. Dice que lo mates, ya como les encanta decir eso, ¿verdad? Como que Dios me dio palabras, todos se creen profetas. Le dicen a David sus criados: mire, este es el día que Dios te dio, te toca, mátalo. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, porque Dios dijo: si no lo matas tú, danos permiso nomás y lo matamos. Y no se los permitió. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Esto está en 1 Samuel 24, 4 al 8, hermanos. Solo un triunfador puede hacer lo que hizo David. La palabra interesante es esta: así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Ellos estaban desesperados por hacerle daño a Saúl, y David lo impidió. Pero si en este momento Saúl anda persiguiendo a David, no solamente lo quiso poner en la pared en 2 ocasiones con una lanza, sino que después de eso David tuvo que huir y lo andaba persiguiendo. Saúl no hacía otra cosa más que perseguir a David. Se informaba de dónde andaba y ahí va con su ejército contra David, que tenía menos hombres que Saúl. Esa fue la vida de David durante varios años, huir de Saúl. Y lo tiene para matarlo. Y no lo hace, y no solo no lo hace, lo defiende de sus soldados. David era quien tenía que ser y hacía lo que tenía que hacer. Fue paciente y esperó en las promesas y el plan de Dios para su vida. Fue un triunfador, dio fruto abundante y realizó una tarea que aún el día de hoy seguimos hablando de ella. Mire que estoy hablando de él. Y bien, porque hablé de Saúl, pero mal. Su liderazgo fue tan extraordinario que cuando el Mesías vino a la tierra, ¿sabe cómo le llamaban al Mesías? Sí sabe, ¿verdad? Le llamaban hijo de David. No le llamaban hijo de Saúl. Saúl, en cambio, a pesar de que era guapo, fuerte y en algún tiempo fue obediente a Dios, ahora solo es mencionado para hablar de fracaso, la envidia, y como ahora para hablar de la falta de perdón. David era perseguido por Saúl. En varias ocasiones tuvo que usar toda su habilidad para escapar. Sin embargo, cuando lo tuvo en sus manos, no es la única vez, lo tuvo en 2 ocasiones más, pese a que sus soldados le decían que Dios se lo había entregado, él dijo: no, no es así. Podemos decir que le perdonó la vida. Ahora bien, ¿quién fue el beneficiado de perdonar a Saúl? David mismo. Saúl siguió con su atormentada vida, y David llegó a ser quien Dios había dicho que sería. Si usted dice: no, también Saúl fue beneficiado porque no murió. Yo quiero decirle que podemos decir que para Saúl hubiera sido mejor morir en ese momento. Porque ¿sabe qué siguió después de eso en su vida? Fracaso y deshonra. Es más, ¿sabe una cosa? Cuando estaba herido, le ordenó a su escudero: mátame, porque no quiero que me agarren mis enemigos y me torturen y hagan escarnio de mí. Y el escudero dijo: no, ¿cómo te voy a matar? Eres el rey. Ni siquiera eso le obedeció al rey. ¿Y sabe qué hizo? ¿Sabe cómo murió Saúl? ¿Todos saben cómo murió Saúl? Se suicidó. Por eso digo, hubiera sido mejor que lo matara David. Más digna muerte en las manos de David que de otra manera. Pero no, permaneció vivo para vivir una vida de deshonra y de vergüenza. Podemos decir que perdonar nos libera para ser aquello que Dios planeó que seamos. Por eso la enseñanza aquí es esta: perdonemos y liberemos nuestro potencial. Cuando no hemos perdonado, estamos atando nuestro potencial. Ahí estamos atados, atorados. Si nos encontramos ahora mismo atorados, si sentimos que no hemos logrado nada en la vida, si nos sentimos fracasados, si no sabemos qué camino tomar, seguro deberíamos analizar nuestra vida. Y una de las primeras cosas que debemos preguntarnos es esta: ¿hay alguien a quien no he podido perdonar? Mientras que la falta de perdón esclaviza y ata y destruye, el perdón libera. En todos los sentidos libera y nos ayuda a construir o reconstruir nuestra vida. Cuando don Miguel Hidalgo y Costilla dio
el grito de Dolores y tocó las campanas de aquel templo proclamando la independencia de México, la libertad de esta nación del poder de unos europeos. No es tan grande la libertad que ofreció a nuestro pueblo como la libertad que Jesucristo nos ofrece cuando usted y yo perdonamos. Así que usted debería dar el grito de la independencia en su corazón y perdonar a alguien si no le ha perdonado, porque perdonar nos libera en todos los sentidos y nos permite ser aquello para lo que Dios nos creó. No imitemos al envidioso Saúl, imitemos a David en lo bueno. No era perfecto, tuvo defectos terribles, pero David supo perdonar y con ello fue libre y se convirtió en un triunfador. Perdonemos y seamos libres entonces. Ya dijimos perdonemos y liberemos nuestro potencial, pero ahora perdonemos y seamos libres. Es otra manera de decir esto. Lean conmigo por favor 2 Samuel 24:25, está en la pantalla. ¿Cómo dice? Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. 2 Samuel 24:25. Mientras que las acciones de Saúl trajeron maldición al pueblo, aún después de su muerte las acciones de David traían paz. Ciertamente David no era perfecto y también tuvo errores garrafales, pecados terribles. Sin embargo, su capacidad de reconocimiento, su arrepentimiento y permanencia en Dios hicieron la diferencia. De hecho, tan sabía perdonar David que se perdonó a sí mismo también. Cuando fue adúltero y después asesino, vino a exhortarlo Natán el profeta, con aquella historietita que le contó. ¿Se acuerdan? Había un hombre que tenía 1000 ovejas y había otro que tenía una sola, pero la quería como su hija. Y un día alguien visitó al hombre que tenía 1000 ovejas y ¿qué crees que hizo? Fue y le quitó al que tenía solo una, la mató y le dio de comer a su visitante. Y David dijo, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo, pues tú eres ese hombre. Porque había quitado la esposa a su soldado, Urías Eteo, y además lo había mandado matar también. Fue una especie de asesinato intelectual. Lo puso en el frente de batalla, le dijo a Joab. ¿Y qué hizo David? Mandó matar a Natán para que no anduviera de chismoso exhortándolo. ¿Quién es él para atreverse a exhortar al mero papas fritas del país? Soy el rey. ¿Lo mandó matar? No. Reconoce su pecado, se arrepiente, experimenta dolor. Es más, el testimonio de que esto sucedió es el Salmo 51. Precioso salmo de arrepentimiento, de confesión tremenda. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? Es un salmo precioso para leer cada noche, yo digo. Es decir, era un hombre pecador como nosotros, pero sabía perdonar incluso a sí mismo. Tenía capacidad para reconocer sus errores y en arrepentimiento buscaba a Dios. ¿Quién puede negar que fue un triunfador? ¿Quién puede negar que David fue el más grande e importante rey que jamás tuvo el pueblo de Israel? Y si usted dice, oiga, no, pero Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, o el hombre más sabio, ¿sabe una cosa? Cuando estaba viejo Salomón incluso cometió el error de hacer templos paganos para sus espositas, que tenía nada más y nada menos que 700 y 300 concubinas porque no se completaba con las esposas. Y el tipo hizo incluso templos paganos para sus esposas porque seguían siendo paganas, no las evangelizó. Y él mismo quemó incienso en alguno de esos templos, lo dice la Escritura. Y Dios le dijo a Salomón, voy a dividir tu reino, pero no en ti. Y le dijo y le aclara, por amor a tu padre David. No hay, en el pueblo de Israel no hay más grande de los reyes que David. ¿Quién niega eso? ¿Qué tenía este rey? Podemos decir que tenía valor, sabiduría, sensibilidad, humildad, lealtad. Pero hay una cosa que practicó toda su vida y que me parece que es la clave, el perdón. El tipo sabía perdonar. Mire, perdonó a Saúl. Ya lo dijimos, en varias ocasiones no lo pudo matar y no lo quiso matar. Y cuando ya era rey, cuando Saúl ya no existía, se había muerto hacía tiempo, también su amigo Jonatán, con quien había hecho un pacto. Jonatán era un buen amigo de David y Jonatán tenía sensibilidad para reconocer que él no sería el heredero al trono, sino David. Era el hijo del rey. Pudo haber peleado porque le correspondía por dinastía, ¿no? Ser el nuevo rey, pero no, él aceptaba que David iba a ser el rey. E hizo pacto con David y dijo, cuando mi padre muera, tú serás el rey, yo tu súbdito. Solamente te pido que hagamos un pacto de amistad. Hicieron un pacto de amistad y por eso cuando ya están muertos los dos, David se preguntó, ¿no habrá alguien descendiente de Jonatán, mi amigo, en quien yo pueda mostrar misericordia? Y encontraron a uno, Mefiboset, vivía en Lodebar, que quiere decir como el basurero, como el abandono. Era un tullido, era un discapacitado, lo trajeron. Él dijo de sí mismo, ¿por qué me llamas a mí un perro muerto? Le dijo.
Se quería defender, como que diciéndole a David, nunca voy a aspirar al trono, aunque soy descendiente de la dinastía anterior, nunca voy a pelear por ella, no te preocupes. Pero no era eso por lo que David lo llamaba. Dijo, no es eso. Y le ordenó al siervo de Saúl, regrésale todas las tierras y toda la riqueza que tenía Saúl es de Mefiboset, regrésaselo todo. Pero Mefiboset no va a tener que vivir allá en su rancho, va a vivir conmigo y todos los días comerá en mi mesa. Fue tremendo eso. Es el ejemplo, dice el hermano Charles Swindoll, que es el ejemplo más precioso del Antiguo Testamento de la gracia y la salvación de Cristo para nosotros. Perdonó a Simeí. Simeí es un descendiente de Saúl que quedó vivo. Y cuando David iba caminando huyendo de su propio hijo que lo quería matar, Simeí es un descendiente de Saúl que experimenta una especie de crisis, se vuelve loco y empieza a gritarle al rey. Va por el rey por el camino y él allí por un pequeño montículo y le va gritando, le avienta piedras, se jala los cabellos, lo maldice y le dice, maldito seas, rey sanguinario. Dice la escritura que se volvió loco aquel Simeí. Y Abisai, que era el nuevo general del ejército de Saúl porque su hermano Joab se había ido con su hijo de David, Abisai le dice a David, ¿quién es este? También usó la frase perro muerto. ¿Quién es este perro muerto? Para que venga a insultarte a ti, mi rey. Dame permiso y quito su cabeza de sobre sus hombros. Y le dice David, ¿qué cree que le dijo? Lo regaña. Cállate, ¿qué haces? Era su primo, por cierto. Le dice, ¿qué haces tú, sanguinario, igual que mi familia? Guarda tu espada. Si él quiere maldecirme, que me maldiga. Si Dios le permite que me maldiga, es porque Dios quiere que me maldiga. Y tal vez por sus maldiciones Dios quiera bendecirme. Oh, qué tipo, me cae bien a mí David. Su capacidad para perdonar fue impresionante. Y creo que más que su valor, su inteligencia, su estrategia militar, lo que le dio capacidad de ser un hombre de éxito y convertirse en aquello que Dios quería que se convirtiera, fue su capacidad para perdonar. Incluso, insisto, se perdonó a sí mismo. El Salmo 51 es testimonio de eso. Incluso se entristecía cuando sus enemigos morían. Todo el pueblo supo esto y le alegró, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. No hay más que decir, perdonar es una bendición personal que se puede convertir en una bendición comunitaria. ¿Sabe una cosa? Abner es el general del ejército de Saúl. Joab es el general del ejército de David. Muere Saúl y Jonatán. Y Abner reconoce, no tengo más trabajo. Y va con David y le dice, hagamos un pacto, yo no quiero nada contigo, ni pleito ni nada. Y todo el pueblo que sigue a Saúl te seguirá a ti. Yo me encargo de eso. Soy el general. Yo me encargo, te entrego toda la parte de la nación que no te está siguiendo ahorita, yo te la entrego. Pero hagamos un pacto. Hicieron un pacto. ¿Y saben qué hizo Joab, general de ejército de David? Lo persiguió. Y a traición, a mansalva se dice, lo traicionó. La escritura dice que algo así como que lo abrazó y sacó su daga con la otra mano y se le encajó y lo mató traicioneramente. ¿Saben qué hizo David con su general de ejército? Se enojó y lo exhortó. Porque mató a su enemigo de David. Porque Abner era enemigo de David. Pero David se alegró con eso. No, se enojó. Le dijo, yo hice un pacto con él, ¿por qué lo matas? Hizo duelo. Se vistió de luto y cilicio durante días. Incluso compuso un salmo fúnebre para esta persona. Y el pueblo decía, qué tipazo. Perdonar, hermanos, es una virtud, es un atributo extraordinario. Conozco familias que no perdonan. Familias que viven una especie de no perdón. Conozco hijos envenenados por el odio y el rencor que una madre tiene para con alguien en particular. Eso contamina la vida de la sociedad, de la familia y de todos. No se trata de una maldición espiritual imposible de cortar, sino de una influencia a la que abrimos el corazón. Los neocarismáticos hablan mucho de las maldiciones generacionales, como que si mi abuelita hizo algo, eso me alcanza a mí. Me alcanza si yo me dejo que me alcance. Si yo acepto la influencia del odio de mi abuela, entonces sí me alcanzó. Pero yo puedo decidir no tengo que hacer un ritual ni ungir con aceite y cancelo y no sé qué. No, lo que tengo que hacer es portarme diferente. Lo que tengo que hacer es no aceptar ese odio y rechazar ese odio de mi propia vida. Un paréntesis. Hermanos jóvenes que van a hacer unos dramas, no se preocupen, si lo vamos a hacer, no sé si ya se me fueron o qué, si alguien se me fue, pero ahorita lo van a hacer. Perdonen ustedes si creen que se me ha pasado. No, no se me ha pasado. Déjeme culminar de la siguiente manera. Luis XII, rey de Francia, tenía muchos enemigos,
Cuando llegó al trono, había un titipuchal de gente que no lo quería. Y entonces él le pidió a sus generales, háganme una lista de todos los que no me quieren. Algo así como de los que no votaron por mí. No era por votación, pero háganme una lista de todos los que no me quieren y me odian. Y le llevaron la lista. Y él puso una cruz negra después de cada nombre. Fulano no me quiere, una cruz negra. Perengano no me quiere, una cruz negra. Cuando se enteraron los que lo odiaban de esto, huyeron, se fueron después. Dijo, ya nos tachó, ya nos puso en la lista negra. Y les mandó un mensaje y les dijo, no huyan. Puse una cruz para recordar lo que Cristo hizo por mí y para yo actuar con la misma actitud que Cristo conmigo, actuar yo con ustedes. Puse esa cruz para decir, los perdono, lo perdono, lo perdono, lo perdono, porque Cristo me perdonó. Qué chulada, ¿no? De monarca, qué chulada de rey. Aquel que oró por sus asesinos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ese quiero imitar, decía el rey. Dios pone la cruz también sobre nuestros pecados de los creyentes arrepentidos y nos perdona. Seamos influencia positiva practicando el perdón. ¿Sí están por aquí mis actores profesionales? Sí. Tengo una conclusión que dar, pero esta conclusión voy a recibir ayuda de algunas personas. Poco antes de su muerte, en 1988, en un momento de franqueza sorprendente en la televisión, una mujer llamada Margarita Lasky, tal vez la conocen, fue escritora, conocida, humanista, atea y anticristiana, dijo: lo que envidio más de ustedes los cristianos es su habilidad de perdonar. Yo no tengo nadie que me perdone. Es verdad, tiene razón ella. Es admirable perdonar y el Señor nos ha dado esa capacidad. Escuchen, vean la conclusión que quiero compartir con ustedes. Adelante. ¿No están atrás? Bien. Muy bien. Cambio de planes. Sigo adelante para terminar. Hermanos, los cristianos tenemos todo para practicar el perdón, para ser libres, para triunfar en la vida. Solo que el perdón es algo complejo. No solo quiere decirle a alguien te perdono, no. Porque hay personas que dicen la palabra te perdono, pero te siguen odiando y siguen sufriendo cuando te ven. ¿No es cierto? ¿Conoce gente así? Hay gente que se les retuerce el rostro cuando te ven. Hay gente, ¿conoce gente así? ¿Ha visto a alguien así en el espejo alguna vez en su vida? Hermanos míos, el perdón es algo complejo. Es un asunto que tiene que ver con limpiar el corazón de envidias, celos, contiendas, rumores y chismes. Solo hay una razón para que vivamos como perdedores fracasados, envidiando a otros, tratando de destruir a otros, maldiciendo a otros, buscando la venganza. ¿Sabe cuál es la razón única? La falta del perdón. ¿Están listos? La falta del perdón. Por eso, insisto en que voy a concluir de esta manera. Mariana, ¿cómo estás? Ay, hola, Anita. Bien. Oye,
Oye, tiene muchísimo que no nos vemos. Ojalá podamos ir a tomar un café o al cine como lo hacíamos antes. Ay, sí, pero estoy muy ocupada esta semana. Tal vez la próxima te marque. Pero, ¿puede ser el fin de semana? No puedo. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir al teatro, tengo muchas cosas que hacer, Anita. Pero yo te marco, no te preocupes, de verdad. Bueno, bye, cuídate. Ay, tú también, bye. Ay, otra vez solo. Juanita no está en la casa. Se independizó hace 3 meses y la verdad es que duele. Duele que mi hija se vaya. Porque soy papá y la extraño. Ya no hay nadie aquí. Estoy solo y... Ay, Juanita, ¿para qué te fuiste? Esto me enoja demasiado. La verdad es que... ¿Ahora con quién platicaré? No, no la puedo perdonar. Es demasiado. La tienes que perdonar. Es tu hija. Es normal que ella siga concebida. Por favor, perdónala. Pero, Dios, estoy solo. No estás solo. Y yo sé que es lo mejor para ti, así que la tienes que perdonar. Lo intentaré. Hola, pa. Oye, te invitaba a que fueras a mi casa a cenar. Una cena familiar, tú, yo, pozolito, pambazos. ¿Qué dices? Hace mucho no te veo, porfa, ven. Está bien, Juanita. ¿Por qué me dejaste tanto tiempo solo? Ay, papá, es que me independicé y no puedo ir todos los días a la casa. Eso no sería ser independiente. Ven, vamos. Está bien, vamos. ¿Y cómo has estado? ¿Sí te gusta el pozole? Sí, los tamales. Sé que tomé mucho tiempo para decir las terribles consecuencias nefastas de la falta de perdón. Y tomé también un tiempo bastante extenso para decir las bendiciones del perdón. Pero ya sabemos el problema, ya sabemos la solución, que es en Cristo, porque entendemos el plan de Dios para nuestra vida, que es que vivamos felices, plenos, que seamos campeones. Por eso lo último que queda es una decisión personal. Insisto, es mucho más que decir la palabra te perdono, las palabras te perdono. Solo hay una razón para que vivamos como perdedores, fracasados, envidiando a otros, tratando de destruir a otros, maldiciéndonos a nosotros mismos.
buscando la venganza. La razón es la falta de perdón. Tal vez usted no tiene a nadie a quien perdonar, pero a lo mejor nos ha quedado claro, a lo mejor no, que algunas actitudes que tenemos implican falta de perdón. La envidia implica falta de perdón. El sentir un poquito de molestia cuando otro es bendecido, cuando otra persona tiene algo que yo no tengo. Que nos caigan gordos las personas exitosas o las personas a las que Dios bendice. Que nos dé incluso ganas de hablar mal de ellos. Es falta de perdón. Sí, de ver, a veces no podemos perdonar a alguien que le va mejor. Las personas a las que les parece muy importante la belleza física odian a las personas muy guapas. No se los pueden perdonar. O las personas que les importa mucho el tipo de ropa, que les llama mucho la atención eso, les molesta a alguien que usa ropas muy excelentes. O las personas que les gusta mucho eso de la religión y lo espiritual y no sé qué, les molestan las personas espirituales, les caen gordas, porque Dios les bendice o yo qué sé. Pero cuando alguien tiene algo más que yo y siento un poquito de malestar, eso es una falta de perdón. Y por supuesto, las relaciones interpersonales quebrantadas, personas que nos han dañado. ¿Sabe una cosa? En la consulta pastoral, yo me doy cuenta que muy a menudo a las personas que debemos perdonar es a personas muy cercanas a nosotros mismos. Muy a menudo muchos de nosotros tenemos que hacer un acto extraordinario para perdonar a nuestros padres, a nuestros hijos, a un ex o una ex algo, lo que sea, ex esposo, ex esposa, ex novio, ex novia, ex lo que sea, ex amigo. O a un maestro que nos hizo una maldad, algo, nos destruyó algo en la vida. Y algunas personas ya se murieron, algunas personas ya no están. Que yo siga odiando o sintiéndome mal por esas personas, ni les afecta, siguen su vida, siguen adelante. Algunos tal vez incluso Dios ya les cobró lo que me hicieron, ya pagaron por sus maldades, pero yo sigo sufriendo como si todos los días me lo volvieran a hacer. Y sigo atado, esclavizado, y en lugar de ser libre para ejercer mi vida, para que mi potencial se libere y pueda yo hacer aquello para lo cual Dios me creó. Ahora bien, les comparto algo, lo más importante. Tenemos en el perdón de Cristo la fuerza más grande para perdonar. En esta iglesia, ustedes lo saben, hay personas de otras comunidades y también de nuestra misma comunidad que una crítica que hemos recibido, que a mí me enorgullece esa crítica, dicen que soy pastor de manga ancha. Dicen que soy pastor de manga ancha. Que en esta iglesia somos una iglesia de manga ancha. Porque en nuestra iglesia sí bautizamos personas que han experimentado un divorcio. Sí integramos al trabajo de la iglesia, a los ministerios, a personas que vivieron en alguna época en su vida un divorcio y que ahora tienen unas segundas nupcias. Yo he predicado en bodas en donde esos que están casando, uno de los dos o los dos, no es la primera vez que se unen en matrimonio. Porque creemos en la restauración, creemos en que Dios nos da nuevas oportunidades. Pero algunos opinan que somos una iglesia de manga ancha. Y de repente hay quien me dice, pastor, ¿pero por qué esta persona o esto? O por el trato que tenemos con alguien. Y yo le digo, facilísimo, está facilísimo. ¿Por qué perdonamos? Perdonan que ni lo puedo decir. Porque Él me perdonó a mí. ¿Cómo que ahora yo soy el legalista y el que no perdona y el que se pone sus moños y que exige no sé qué? Perdón, si Él me perdonó a mí, no merecería yo estar predicando aquí al frente, no merecería ser llamado pastor, siervo de Dios, en lo absoluto. Debieron rechazarme en el seminario. En la primera vez que hizo solicitud debieron rechazarme. No debieron bautizarme jamás. Si tiene que ver con ser pecador o no ser pecador. Pero Él me perdonó a mí. Que no perdone yo a quien sea, a mis seres cercanos, cuando hay situaciones difíciles o problemas o lo que sea, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis ovejas. Este es la fuente del perdón, su perdón para nosotros. Estos personajes aquí ficticios, ¿no? Que se les dificultaba perdonar. ¿Con qué derecho no perdonamos a alguien? Todos los que me han ofendido, juntos, no han hecho algo tan grave como lo que yo he hecho por mi Señor. Y estará hasta pensando, no, este sí es pecador, el pastor sí la regó gacho. Se lo explico, ¿por qué digo eso? Todos los que me han ofendido a mí, que hablan mal de mí, que me traicionan, han traicionado a un vil pecador, como dijo el hermano Pedro
Pablo Deiros, a un vulgar hombre me han ofendido a mí. Cuando yo ofendo a mi Señor, ofendo al Todopoderoso, al Santo, Santo, Santo. Cuando alguien me ofende a mí, a lo mejor hasta tiene razón en ofenderme. A lo mejor de lo que dice hasta tiene razón. O sea, ni siquiera es chisme de mentira. A lo mejor hasta dice la verdad, soy de lo peor. Pero cuando yo ofendo a mi Señor en desobediencia, eso es más grave. Porque Él es el Santo, Santo, Santo. Él no merece nada malo. Él no se merece hijos como yo. Por eso, hermanos míos, tenemos el perdón de Cristo, la fuerza más grande para perdonar. Estos jóvenes vinieron aquí a hacer dramático, a hacer punzante nuestra vida. Espero que así sea lo que hemos aprendido hoy. La última frase del personaje que le hacía de Dios, ¿no? Fue tremenda. ¿Por qué me llamas Señor si no me obedeces? Él dijo, perdonaos. Él dijo, perdona incluso a tus enemigos. La fuerza grande del perdón está en Cristo y su perdón para nosotros. Vivamos libres, perdonando para ser campeones. Voy a desafiarle, querido hermano, a que perdonemos. Tal vez usted sí tiene en su mente una persona a la que dice, debo perdonarle. Por eso le quiero pedir que hoy mismo vayamos al Señor y le ofrezcamos que vamos a perdonar. No quiero que levante la mano ni se ponga de pie, porque no se vale. En este caso no hace un chismoso, hay que mire, no se paró bien pronto, hay que tener muchos a que perdonar. No, puede haber alguien así, ¿verdad? No, ahí en el secreto de su corazón. ¿A quién tienes que perdonar? ¿A un ex? ¿Una ex? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? ¿A mí, pastor? Por lo que digo, predico, enseño. ¿A una persona que le va muy bien en la vida y te cae gorda por eso? ¿A alguien que te hizo un daño gravísimo, te robó un dinero y firmaste por fiador de esa persona y perdiste no sé qué cosa? Eso digo, no, bastante poco común en la cultura mexicana. Es ironía, por supuesto. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Por qué no le decimos hoy al Señor, Señor, quiero ser libre? Por eso delante de ti, Señor, perdono a esa persona. Perdónale ahora mismo. Ni siquiera tienes que ir a decirle que lo perdonas. Puedes ahora mismo perdonarlo aquí en tu corazón. Y sería bueno que la próxima vez que te encuentres con esa persona se te note que le perdonaste. No levantes tu mano, no te pongas de pie, pero ora conmigo si esa es tu decisión. Señor Santo, gracias por tu maravilloso, magnánimo perdón, que nos da fuerza para perdonar nosotros también a otros. Libéranos, Señor, de eso, de la esclavitud, de la falta de perdón. No queremos ser como Saúl, no queremos llegar a una vida de fracaso. Queremos triunfar, Señor, ser útiles en tus manos, convertirnos en aquellos que tú quieres que nos convirtamos, en lugar de estar atados a un sentimiento, a una enfermedad espiritual en nuestro corazón. Así que te ofrecemos, Señor, que vamos a obedecerte, perdonando, y seremos libres. Sabemos que nos conviene. Ahora intercedo yo, Señor, delante de ti por mis hermanos, y te pido, Señor, sana nuestros corazones, sana el corazón de mi hermano, mi hermana, y haz de nosotros seres que perdonan. Bendice a cada uno. Los pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.